se nos pide encontrar la medida del ángulo agudo X en cada diagrama. En este primer diagrama, nuestro objetivo es determinar la medida de este ángulo agudo aquí. La medida del ángulo X se nos da la medida de que este ángulo es de 306 grados. Y recuerda, una rotación completa es igual a 360 grados, lo que significa que el ángulo que comienza aquí, y termina aquí con una revolución completa es igual a 360 grados. Y ahora tenemos suficiente información para determinar la medida del ángulo X. 306 grados más X grados deben ser iguales a 360 grados. Como ecuación, tenemos 306 más X es igual a 360. Para resolver X, restamos 306 a ambos lados de la ecuación para aislar la variable X simplificando, 306 menos 306 es 0. El lado izquierdo se simplifica a X. X es igual, 360 menos 306 es igual a 54, lo que significa que la medida del ángulo X, este ángulo agudo aquí, es 54 grados. En el siguiente diagrama, nuevamente nuestro objetivo es determinar la medida de el ángulo agudo X, que es este ángulo aquí. También se nos da la medida de este ángulo es de 137 grados. Para este ejemplo, debemos recordar que un ángulo recto mide 180 grados, lo que significa un ángulo donde está este rayo. Un lado del ángulo y luego media rotación nos lleva a este rayo aquí. Esto forma un ángulo recto que mide 180 grados, lo que significa X grados más 137 grados deben ser iguales a 180 grados. Estos dos ángulos también se llaman suplementarios porque la suma de sus medidas es 180 grados. Esto nos da la ecuación X más 137 es igual a 180. Para resolver X, restamos 137 a ambos los lados de la ecuación. Simplificando, tenemos X es igual a 180 menos 137 es igual a 43. El ángulo de medida X es 43 grados. Veamos dos ejemplos más. Para este diagrama, nuevamente tenemos dos ángulos suplementarios porque la suma de la medida del ángulo sí 124 grados debe ser igual a 180 grados. El ángulo formado entre este rayo y este rayo forman media rotación que mide 180 grados. Esto es muy similar al último diagrama. La ecuación es 124 más X debe ser igual a 180. Para resolver X, restamos 124 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos X igual a 180 menos 124 es igual a 56. La medida del ángulo X, este ángulo agudo aquí, es de 56 grados y ahora para el último diagrama, nuevamente tenemos un ángulo recto aquí. El ángulo formado entre este rayo y este rayo tiene media rotación. Mide 180 grados. También se nos da que este gran ángulo mide 206 grados. Nuestro objetivo es determine la medida de este ángulo agudo aquí, la medida del ángulo X porque sabemos que el ángulo grande mide 206 grados. 180 grados más X grados debe ser igual a 260 grados, lo que nos da la ecuación 180 más X es igual a 206. Para resolver X, restamos 180 a ambos lados de la ecuación. Simplificando tenemos X es igual a 206 menos 180 es igual a 26. La medida del ángulo X, este ángulo agudo aquí, es de 26 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.